en el tiempo antiguo hacían teatro y se ponían una máscara. Y las personas que actuaban y tenían la máscara puesta, a esas personas se les llamaban hipócritas. Porque actuaban de una manera que ellos en realidad no eran, pero formaban un papel, eran actores. A lo que ahora nosotros le llamamos actores, antes se decía que eran hipócritas. Y no era, pues antes no era una mala palabra, pero ahora lo usamos para decir las personas de igual manera que viven una vida que dicen ser una cosa, pero que en realidad actúan de otra. Tienen double face, eso es doble cara. Eso es lo que estaban viendo y estamos hablando del libro de Gálatas. Gálatas es una... Wow, I broke this. Gálatas es un libro que escribe el apóstol Pablo al pueblo de Galacia. Era una de las iglesias, de las primeras iglesias. Ahora, lo que estaba pasando en esta iglesia es que ellos habían recibido el evangelio. Ellos caminaban en el evangelio. Ellos habían escuchado, habían aceptado a Jesús y habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero más adelante viene los judaizantes. Sabemos que es un judaizante. Un judaizante quiere decir que, ok, sí, tú has aceptado a Jesús, pero no es suficiente. Tú necesitas hacer algo más para poder ser salvo. No es suficiente con solo haber aceptado a Jesús y haber recibido al Espíritu Santo, sino que necesitas hacer cosas que dicen en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Acuérdense que la ley nunca fue dada por Dios para que nos podamos salvar. La ley de Moisés, el único propósito era para que mostrara que el pecado que tenemos dentro, lo incapaces que somos de poder agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. La ley de Moisés lo único que hacía era mostrar tu incapacidad con Dios. ¿Me explico? O sea, fallamos. Y la única forma en que nosotros podíamos hacerlo es como cuando nosotros tenemos algo en la cara. Y si nadie te dice, la única forma de darte cuenta es que te mires en el espejo, que te reflejes a ti mismo. Eso era lo que hacía la ley. La ley era nuestra forma de ver que estábamos mal delante de Dios, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Pero la única intención era esa. Ninguna vez habla de salvación por medio de la ley. Solo habla de justificación. Eso quiere decir hacer las paces, estar bien, shake hands, agarrar. Eso quiere decir que estabas bien cuando tú hacías, ok, tú hiciste esto, tú tienes que hacer esto y vas a estar bien conmigo. Es como la ley de ahora, la ley de los estados, de los gobiernos. Si tú infringes una ley, manejas speedy, te dan un ticket, lo pagas y estamos bien. Pero si no lo pagas, entonces hay problemas. Eso es lo que era la ley. Y el pueblo de Gálatas estaba teniendo estos problemas. ¿Por qué? Porque suena muy lógico. Cuando nosotros recibimos la salvación por fe, es como, ok, no hice nada, no lo merecía. ¿Por qué Somos humanos y la mayoría de las veces pensamos que tú no me vas a dar algo a mí sin querer algo de mí, ¿me entiendes? Como es ok, ¿por qué tú me das algo? Porque tú has de querer algo también. Esa es la idea del ser humano. Es como Dios no nos va a dar nada gratis. Nosotros tenemos que hacer algo. Pero Dios no habla de la manera de la ley. O sea, Dios nos exige cosas, sí. Pero vivir conforme Él quiere que hagamos, que nos parezcamos más a Él. Pero no la ley. Ahora, ¿por qué? Porque la ley lo único que traía era juicio de parte de Dios, no salvación. Y los gálatas habían pensado esto, en su lógica tenía sentido lo que los judíos decían. Decían, ok, nosotros somos salvos, pero sí necesitamos hacer algo por esa salvación. Entonces ellos decían, te tienes que circuncidar, sabemos qué es eso. Tenemos que guardar, no tienes que comer esto, no tienes que hacer el otro, todas esas cosas para poder agradar a Dios y para que puedas ser salvo. Entonces vamos a leer Gálatas 3:1.
del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír por la fe? ¿Tan necios sois? ¿Habéis habido comenzado por el Espíritu y ahora vas a terminar por la carne? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a parar ahí. Punto número 1. Recibisteis al Espíritu por la fe. No seas insensatos. ¿Qué es ser insensato? ¿Nadie? ¿Qué es ser insensato? Como si yo le digo, hermano, no sea usted insensato. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Cómo hacer las cosas sin pensar? Como, pues, no seas, no actúes nada más por impulso, o sea, piensa un poquito más, piensa lo que vas a hacer. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu? ¿Se acuerdan que en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, ciertamente si ustedes comen de ese árbol morirán, ¿verdad? Y no vemos que Adán y Eva cayeron muertos, pero algo dentro de ellos murió, y eso fue el espíritu que tenía comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros creemos eso que estaba muerto en nosotros, vive. Dios derrama de su espíritu en nosotros y nosotros podemos tener comunicación con Él otra vez espiritual, porque nosotros estamos vivos en el espíritu. ¿Cómo recibimos esa vida? Eso es lo que Pablo les empieza a decir. ¿Por qué? Porque ustedes piensan, ustedes no hicieron nada. ¿Lo recibieron porque ustedes eran muy buenos? ¿Lo recibieron porque ustedes hacían algo? Hoy en nuestros días podemos ver eso hasta hoy. Pensamos que nosotros somos cristianos porque hicimos algo de parte de nosotros. Y la realidad es que no es así. Nosotros ni siquiera le dijimos a Dios que sí porque nosotros quisimos hacerlo. Porque la palabra dice que la fe es de Él. Él puso la fe en nosotros y nosotros contestamos. Pero ni siquiera eso fue porque nosotros, es porque Él la puso en nosotros. O sea, no hicimos nada. Todo lo hizo Él. Y el problema del ser humano es, ahora, es que porque tú piensas que haces algo, eres mejor que otra persona. O porque tú piensas que no hiciste algo, eres mejor que otra persona. Ese es el problema de todo esto. No es tanto el estar haciendo las obras de la ley, es que con eso, si leemos, right here. Si leemos si leemos Habacuc 2:4, si alguien lo tiene y lo puede leer por mí. ¿Nomás el 4? Ajá, nada más el 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. Simple. Ese versículo nosotros cortamos la mitad, ¿cierto? Siempre nosotros hablamos de el justo por la fe vivirá, pero no hablamos lo que dice antes. Y dice que el alma, ¿qué hermana? Cuya alma no es recta. El alma que no es recta se enorgullece. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona piensa que es
que cuando no tenemos a Dios es por nosotros. Todos hemos escuchado, como dice mi esposo, el Salmo, y sigo siendo el rey, ¿verdad? Y todo yo soy el mero mero, yo soy esto, yo soy el otro. Y el alma que no le pertenece a Dios y que no vive conforme al Espíritu, siempre acarrea el orgullo para sí. Es porque tengo porque esto, tengo porque yo lo hice, yo puedo hacer esto, yo me siento capaz, y todo es yo. Y eso es orgullo, no es otra cosa. Entonces el problema de pensar que usted ha hecho algo para recibir el Espíritu es que va a llegar un punto en el cristianismo o en la vida cristiana que usted se va a empezar a orgullo. ¿Cómo se dice? Eso. Va a empezar a sentir orgullo pensando que es usted y no que es Dios el que está haciendo algo en su vida. Todas las cosas, desde que Dios deposita el Espíritu en nosotros, todas las cosas que hacemos, no es que nosotros las estamos haciendo, es que Dios derramó su Espíritu y nosotros las podemos hacer por medio del Espíritu de Dios. Todo es de Dios, todo es para Dios. No hay nada de lo que pudiéramos tener orgullo que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo vivió, sufrió, fue encarcelado, fue muerto por causa de Cristo. Y nunca dijo yo, siempre dijo gracias a Dios. Todo lo hacía por medio de Dios. Siempre le daba la gloria a Dios. Ni siquiera hasta en sus momentos de cárcel dijo, a Dios sea la gloria. Yo sé estar así, pero también sé estar así. Y todo lo vivo en Cristo. Entonces, el orgullo viene cuando empezamos a pensar que nosotros hicimos algo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando con el pueblo de Gálatas. Les está diciendo, mira, los judíos, ¿cómo Jesús se refería a los judíos? ¿Cómo eran de altivos? ¿Cómo pensaban ellos que eran mejor persona que otros? Que valían más, que eran más santos, más puros, más, los muy. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos hacían algo que las otras personas no, ¿me entienden? Ellos ofrendaban, ellos sacrificaban, ellos hacían, y entonces ellos pensaban que se estaban ganando algo. Hay gente en las iglesias que piensa la misma cosa, que porque hacen, que porque dicen, que porque predican, que porque lavan, que porque limpian, piensan que Dios les ama más. Señores, discúlpenme, Dios no les ama más, Dios nos ama igual a todos. Y eso es orgullo. El pensar que nosotros podemos ganarnos el amor, la misericordia, el perdón de Dios. No podemos hacer nada para ganarlo. Jesús lo ganó por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios por medio de Jesús que murió en una cruz. Entonces Pablo les dice, no ser insensatos. Cuando nosotros les hablamos a los niños, cuando yo hablo con mis hijos, por lo regular les recuerdo lo que han hecho antes. Porque cuando tú les dices lo que están haciendo mal en ese momento, te dicen, no, yo no fui, ay, no es cierto. Y te empiezan a decir cosas, pero cuando les dices, ¿y te acuerdas que hiciste esto? No fui. Y también hiciste, oh, sí. Entonces ya se dan cuenta que sí es cierto y que lo están haciendo más veces. So Pablo les dice, vámonos para atrás. Vamos a pensar cómo llegaron aquí. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu? Empecemos desde el principio. ¿Ustedes hicieron algo para recibir el Espíritu? Entonces ellos empiezan a pensar, oh, sí es cierto, nosotros no hicimos nada. Lo recibimos por la fe. Pero tiene que llevarlos hasta atrás, a donde empezó todo. Y decirles, así fue como empezó. Entonces así quiero que ustedes vivan. Hay una parte en el camino donde nos desviamos. Y es por eso que incluso Jesús habla en el Apocalipsis de, hey, regresen a las obras de atrás. Empecemos otra vez, ¿te acuerdas? Porque todo empieza bonito, ¿verdad? Cuando te casas, el noviazgo, la luna de miel, el primer año, todo empieza bonito. En el cristianismo es igual.
Todo empieza bonito el primer año. Cuando estás enamorado de Dios, cuando oras, cuando ayunas, cuando no te da pena levantar las manos, cuando no te da pena danzar, todo eso, todo porque estás enamorado de Dios, porque encontraste algo nuevo. Pero pasa el tiempo y empezamos a ver los defectos y empezamos a la crítica y empezamos en otra iglesia, no aquí más. Todo eso. Y entonces llega el punto en el que dices, ok, así no estaba todo esto, vámonos por atrás. Es lo que Pablo está haciendo con los Gálatas, le está diciendo aquí, no seas insensato. ¿Cómo tú empezaste? ¿Cómo tú recibiste el Espíritu? ¿Por la fe o porque tú eras muy bueno y hiciste algo? ¿O por la ley? Ustedes ni siquiera conocían la ley de Moisés. Ellos no conocían la ley de Moisés. Estos confundidos cristianos en Gálatas no dependían de Cristo para el crecimiento espiritual. Pablo les preguntó, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento. O sea, usted se puede esforzar leyendo la Biblia por su propia, porque yo quiero leer la Biblia, porque yo tengo que... Pero si usted no pide a Dios revelación, usted nunca va a no va a entender lo que lee. Si usted se para al espejo y trata de predicarle a las personas y todo eso, pero si usted no le pide a Dios su unción, si usted no le pide a Dios su espíritu, que su espíritu hable a la gente, entonces usted solamente va a hacer un show. No va a haber nada, porque no podemos tener crecimiento espiritual con algo que nosotros hacemos, porque nosotros somos carne. ¿Me explico? Si los Gálatas no volvían la fe en Cristo como su base única de su relación con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano, incluso después de lo mucho que Dios había hecho por ellos y con ellos. Ahora, esto es bien triste porque yo he hablado con los jóvenes, yo he hablado con personas y mi esposo también lo ha dicho, es como, ¿qué estamos haciendo? Venimos a la iglesia, nos sentamos en las sillas, aplaudimos, hacemos lo que todo un cristiano hace, pero de lunes a viernes o digamos sábado, de lunes a sábado nos olvidamos de Dios. Y el domingo regresamos y seguimos jugando y seguimos viviendo una rutina. Entonces, un día morimos y yo no me entiendo la frustración que vas a sentir cuando estés delante de Dios. O sea, ni viviste la vida como el mundo la vive, ni viviste la vida en Dios que Dios quería para ti. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vine a darles vida en abundancia. Usted no sabe las bendiciones de Dios tiene para ti. Todas, dice que Él nos bendijo con todas las bendiciones de la nación. O sea, las bendiciones están para tu vida. Pero tú no las quieres. Tú no las tomas. Entonces vives una vida a medias, cristiano, y a medias, afuera. Sorry por esto, pero ni disfrutas la vida afuera, ni disfrutas la vida cristiana. Debemos de tomar una decisión, porque tarde o temprano no podemos servir a dos señores. Hay una hermana que me dijo, o mueres por el pecado o mueres al pecado. Simple. Pregunta, ¿qué ha experimentado en su vida que demuestra la obra de Dios en usted? ¿Todavía puede verlo? ¿O ha pasado tanta costumbre? ¿Ha usted escuchado el salmo que dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? Sí, dice el hermano Jaime, yo lo he escuchado. A veces la costumbre de venir a la iglesia es más fuerte que el amor que tenemos por Dios. A veces empezamos a hacer las cosas solamente por rutina, pero en realidad ya no hay eso que estaba dentro de nosotros. ¿Todavía usted se acuerda de algo que Dios ha hecho en usted? ¿Que lo sigue impulsando a despertar todos los días? ¿A buscarle? ¿A amarle? ¿A hacer las cosas para Él?
o ya no? ¿Se recuerda la obra que Dios hizo en usted? A través de Abraham, Dios puso un camino para la llegada del Mesías. Años más tarde, el papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe porque creyó la promesa de Dios y en la obediencia que esto resultó de la fe. Cuando usted lee las promesas de la palabra de Dios, ¿confía en que Él cumplirá la promesa en su vida? Esto es la clave, que Dios obre solo para su propia vida. Y no solo para su propia vida, sino para los de usted, y bendecir a los otros y los otros y los otros de sus generaciones. A veces somos tan egoístas que solo pensamos en nuestra vida y en nuestras bendiciones y en vivir nuestra vida. Pero en realidad nos damos cuenta que vienen generaciones detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Apenas yo miraba una foto de la abuelita de mi esposo cargando su bisnieto. Por si no saben, ella tiene tataranietos también, sí. Oscar. Es increíble cómo si nosotros hacemos algo de recibir, bueno, y ni nosotros, porque les acabo de decir, no somos nosotros, es que nosotros solo respondimos. Si nosotros vivimos una agradable vida con Dios y agarramos las promesas, no solo las agarramos para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Eso ya no es pensar nada más en nosotros, es pensar en los que vienen atrás de nosotros. Rechazar la confianza en la ley. Vamos a leer Gálatas del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Alguien me puede decir qué es fe? Fe es algo que no ha pasado, pero tú lo estás mirando como que ya pasó. Porque la fe es algo que no vemos. es algo que se espera, pero que no existe, ¿right? Pero tú lo esperas. Yo escribí un artículo, yo no sé si los que viven en Isa lo leyeron, y decía, la esperanza no muere. Yo citaba 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13 dice que ahora pues permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de todos ellos es el amor. Permanecen quiere decir son eternos. La fe es uno de ellos. Yo manejaba esto como una caja de herramientas que Dios te da. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios es eterno. No termina. ¿Podrá terminar tu vida? Por eso es que no es cierto el dicho. Yo lo titulé así: la esperanza no muere. Porque nosotros hispanos tenemos un dicho que dice: la esperanza muere al último. No es cierto. La esperanza no muere ni primero ni al último. La esperanza no muere. La esperanza permanece para siempre, porque está en usted de parte de Dios. Así como Dios puso la esperanza y el amor, también puso la fe en usted. La fe está ahí, dentro de usted, inactiva o activa. ¿Ha usted visto que hay personas que le salen músculos por todas partes? Porque se ejercita. A nosotros están allí también, pero no los ejercitamos. Es así la fe. La fe está dentro de usted, la esperanza está dentro de usted, el amor está dentro de usted. Pero si usted no lo ejercita, no lo vamos a poder ver nunca. Se va a esconder así como mi six-pack aquí en toda esa panza. Así, están escondidos todos esos músculos porque no los ejercitamos. La fe es así.
La fe es algo que Dios puso en usted, que usted necesita que activar. Hay una persona y Pablo cita el Antiguo Testamento. Se dice que en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se cita más de 2000 veces. Pero Pablo lo cita bastantes veces en Gálatas. En esta vez cita a Habacuc y la historia de Abraham. Venía platicando con mi cuñada y es cierto, a veces nosotros asimilamos que la gente ya sabe quién era Abraham. Pero hay personas que no saben quién era Abraham. Hay personas que no tienen ni idea quién fue Abraham, quién fue José, quién fue Jonás, quién fue Benjamín, de dónde vienen, qué hacían, a qué se dedicaban, qué pasó con ellos. Y Pablo les recuerda, porque recuerden que está hablando a Gálatas. Gálatas no eran judíos, por eso es que los judíos querían hacer los judíos cristianos. Entonces, al parecer, los gálatas no conocían quién era Abraham, no sabían quién era Abraham. Entonces Pablo les dice, Abraham fue una persona que vivió por fe. Abraham, Dios le dice, usted tiene que salir. ¿Se imagina escuchar una voz y decir, deja a tu papá, tu mamá, deja todo lo que tienes y te vas a ir a un lugar donde ni siquiera te voy a decir? Solo vete. Agarra a tu esposa y vete. Pero Abraham no nomás agarró a la esposa, agarró al sobrino y también se lo llevó. Entonces Abraham se fue solo porque una voz le dijo que se fuera. Eso se llama fe. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra donde yo te voy a decir que vayas. Es una confianza que sabemos que va a pasar. Esa confianza activa algo dentro de ti. La fe no puede ser nada más decir yo lo voy a hacer. La fe quiere decir lo creo y empiezo a caminar. Ok, yo sé y lo empiezo a caminar. Tú dices, yo empiezo a caminar. Y él empieza a hacer algo, empieza a activarse. Pero si tú nada más dices, oh sí Señor, yo creo, y te quedas sentado en tu silla toda la vida, ¿qué va a pasar? Nada, porque es una fe muerta. Es nada más algo como, ok, sí yo creo, pero pues yo nomás digo que yo creo, pero no hago nada. Por eso Santiago dice, a ver, tú me estás diciendo que tu fe, la fe sin obras es muerta. No podemos separar una cosa de la otra. Entonces le empieza a decir, este fue Abraham y a Abraham le fue contada su fe por justicia, porque Abraham sale y Abraham empieza a creer a una voz que él escuchaba de parte de Dios que le decía, sal, te voy a bendecir. Ahora, las bendiciones de Abraham no fue algo que él hizo. ¿Sí me está entendiendo? Las bendiciones de Abraham no vinieron porque Abraham empezó a caminar solamente. Las bendiciones de Abraham empezó porque activó su fe. Porque Abraham pudo haber caminado pero no creyendo. ¿Le ha pasado a personas que empiezan a trabajar por sí solas? Porque si Abraham no hubiera creído lo que Dios hubiera dicho, entonces él, en el momento en el que va caminando, dice, oh, Dios me está bendiciendo porque yo caminé, porque yo hice, porque yo dejé a mi familia y a mi tierra y a mi parentela y a todo. Y entonces Dios me tiene que bendecir porque yo hice esto. ¿Sí me entienden? O sea, Abraham, las bendiciones de Abraham fueron por la fe que Abraham tuvo. Porque si Abraham no hubiera tenido fe y solamente hubiera hecho las cosas así, como, oh sí, pues yo lo voy a hacer. Entonces más tarde Abraham se hubiera enorgullecido en sí mismo y decir, Dios me bendijo porque yo hice. Y entonces no le hubiera contado por justicia. So Abraham, sus bendiciones le alcanzaron porque él creyó, porque él activó su fe. Por la fe vienen las bendiciones. Hay 3 palabras: fe, fidelidad, promesa. Todas las promesas de Dios tienen 2 pasos antes de ser cumplidas. Primero es creerla. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, muchas, que son para usted. No he visto justo desamparado,
ni simiente que mendigue pan. Por sus llagas fuimos curados. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que emprende prospera. Muchas promesas. Cree en Jesús y serás salva, no solo tú, pero toda tu casa. Muchas promesas para ti, bastantes. Pero hay cosas que tienes que hacer antes de tenerlas. Primero, creerlas, fe. Ahora, fidelidad. Tienes que caminar en pos de ellas. Tienes que hacer algo. Pero la fidelidad no solamente quiere decir como, ay, yo lo voy a hacer porque Dios no. Fidelidad en que Él, recuerda, Él lo prometió. Fidelidad de parte de Él, porque a veces nosotros somos tan infieles, pero Él siempre permanece fiel. Y Él lo cumple, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Hace sentido hasta aquí? Como les dije al principio, los Gálatas pensaban que tenía sentido esto de hacer algo para ser salvos. Hoy en nuestros días es mucho más fácil decirle a una persona que haga algo para ser salvo. No sé usted, pero yo crecí en una religión tradicional y ahí te dicen, ok, tienes que bautizarte, hacer tu primera comunión, confirmarte, y yo ya no sé qué tanto, pero son muchas cosas, son 7. Entonces tú ni siquiera te dan la opción de ser salvo. Te dicen, cuando tú te mueres, tú vas a ir a un lugar, te van a prender veladoras y tantos años y te van a blanquear allí y ya luego te vas. Entonces es mucho más fácil creer que tú puedes ganarlo y hacer algo por ello. Es mucho más fácil decir, si yo me porto bien, me va a ir bien. Es mucho más fácil decir, ok, tú vas a ser salvo, tú vas a ser sano si tú te vas de rodillas de aquí a no sé dónde. Y lo tienes que hacer. Hazle una promesa. Yo no sé si usted lo pasó, pero yo conozco personas así. Que pedían algo y que hacían sus manos, que se iban de rodillas y que le juraban a no sé quién que ya no iban a tomar por cuánto tiempo y que cosas pasaban. Es mucho más fácil creer eso que decir, ora a Dios y Dios lo va a hacer. Porque te quedas, ay sí, ¿por qué Dios lo va a hacer si yo ni soy tan bueno? Entonces tú quieres hacer algo para ganártelo. Y entonces tener ese orgullo dentro de tu corazón de decir, yo fui sanado porque yo hice esto. No porque Dios hizo todas las cosas. Irónicamente, como gentiles, los Gálatas no se habían pasado la vida estudiando y aprendiendo y tratando de guardar la ley. Solo después de haber recibido la salvación por medio de la fe, los judaizantes confundieron a los Gálatas y comenzaron a seguir sus falsas enseñanzas, y así se sometieron a la ley por primera vez en su vida. Ellos empezaron a hacer las cosas que ni siquiera deberían de hacer. Yo no sé por qué somos tan masoquistas, de verdad. A veces es más fácil, es tan fácil orar a Dios, vivir una vida recta de Dios, que andar haciendo las cosas que ellos hacen. Yo trabajo pintando, yo sé que es cuando tenemos que tapar el piso, andar de rodillas. Yo no me iría de rodillas a ningún lado, pero ellos lo hacen porque piensan que así están agradando a Dios. Cuando es tan fácil agradar a Dios, no necesitas andar de rodillas de aquí a misa. Pero nos gusta mejor el lado complicado de las cosas. Pablo estaba sumamente preocupado porque hoy en nuestros días existen muchos pastores preocupados por la misma razón. Hay personas que entran a la iglesia diciendo, no te voy a escuchar si tú no tienes una falda. A Dios no le gusta ese tipo de música. Esto no es de Dios. El color negro es del diablo. Cosas así. Cosas que dicen, tú tienes que hacer algo.
Yo no estoy justificando que usted no venga a la iglesia. Me gusta que venga a la iglesia. Mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Pero hay personas que piensan que porque no vienes un día a la iglesia te vas a ir al infierno. Eso no es cierto. El amor de Dios no cambia con usted. Si fallamos, Dios está ahí, permanece fiel y usted puede tener acceso al abogado que se llama Jesucristo. No es una excusa tampoco. Nosotros debemos evidenciar que somos hijos de Dios. La ley era importante para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. Nótese marcado contraste en la fe. Ok. Preguntas. ¿Por qué cree usted que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios, incluso cuando ya saben lo que dice la Biblia acerca de la justificación en la fe? ¿Por qué usted piensa que a la gente le gusta hacer esas cosas que ya le dije cuando ellos ya saben cómo deben de agradar a Dios? ¿Me explico? O sea, ¿por qué ellos quieren hacer cosas pensando que Dios los va a amar más cuando ellos ya saben que la Biblia dice que Dios es amor y nos ama a todos por igual? ¿Por qué usted piensa que la gente hace eso? Porque es vanidad. Muy bien, don Diego, porque es vanidad. ¿Y cómo usted cree que podemos evitar ese engaño del diablo de que nosotros podemos ganarnos la salvación? ¿Cómo usted piensa que podemos evitarlo? Yo creo que tiene que morir eso en nuestro corazón para poder creer que somos salvos solamente por Considerarnos como la Biblia dice que somos, nada. Que Él es todo, que todo proviene de Él. Es importante, es muy importante que reconozcamos el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Porque a veces pensamos lo que acabamos de decir, que nosotros podemos hacer algo para ayudarle a Dios. Nosotros ya no podemos ayudarle a Dios, Jesús lo hizo todo. ¿Alguien me puede leer Isaías 53:4? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Primera de Corintios 1:23. ¿Alguien me lo lee, por favor? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Lo que pasó con Jesús era muy contradictorio, porque los judíos ciertamente esperaban un Mesías, pero un Mesías que viniera a imponerse como rey, un Mesías que conquistara, un Mesías guerrero, un Mesías victorioso aquí. Para ellos no hacía ningún sentido que Jesús había sido muerto en una cruz, porque dice: maldito el que sea muerto en un madero. Ellos no podían ni siquiera considerar que su Mesías había muerto como maldito, ¿me entienden? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse maldecido en una cruz? Porque el versículo 13 dice: porque nosotros fuimos hechos maldecidos por no cumplir la ley. Entonces Él tenía que llevarse esa maldición con Él, de no haber podido cumplir la ley. Ya nosotros no estamos malditos por no poder cumplir la ley. Jesús lo llevó con Él. Cuando Jesús muere en una cruz, créanme que Jesús no estaba pensando solamente en los judíos. Jesús estaba pensando en los griegos, en los gentiles y hasta en nosotros.
La promesa de Abraham se recuerda cuando Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y tus descendientes serán muchos más que la arena del mar. Él estaba hablando de nosotros. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Esas familias somos nosotros. ¿Cómo podíamos llegar hasta entonces? ¿Cómo podíamos ser familia de Abraham si ni siquiera somos judíos? Por medio de la sangre de Jesús, por medio del pacto que hizo Jesús cuando Jesús muere y resucita y ahora está sentado a la diestra del Padre. Además de ser justificado en el momento de la salvación, el creyente recibe al Espíritu Santo que mora en él. Esto es importante. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza como dicen los testigos de Jehová? ¿Es un fantasma como Gasparín? Es Dios. ¿Usted entiende la magnitud de esto? Esto vuela a mi cabeza. Dios vive en usted. Dios vive en ti. O sea, el Espíritu Santo vive en ti cuando tú dijiste que sí a Jesús. Está en ti, vive en ti. No puedes escapar de Él. Hagas lo que hagas, está en ti. ¿Puedes equivocarte? Sí, sí puedes, porque seguimos sujetos a este cuerpo de carne. ¿Puedes decir cosas que se supone que no debes de decir? Sí puedes, porque sigues con esta boca. Pero el Espíritu está dentro de ti. Recuerdan que yo le dije, puede haber días donde tú no te acuerdas de Dios, pero Él sí se acuerda de ti, porque te despertaste y porque pudiste respirar y porque no te ha dado coronavirus. Su protección está alrededor. No sé si ustedes saben, pero nosotros trabajamos con una persona que ahorita está en el hospital y tiene coronavirus y no puede respirar y está mal y trabaja con el hermano Isael. Y gracias a Dios el hermano Isael se fue de vacaciones o lo dejó trabajando solo y no se le acercó esta vez. Pero su protección está alrededor de nosotros. Ahora, si nos da esa enfermedad, sabíamos, Él sabía. Ahora, si no nos da, su protección está aquí. Ahora, si nos da y nos sana, su promesa es grande. Él es nuestro sanador. Todo depende de Él. Todo lo encierra en Él. El Espíritu de Dios está en usted. Usted tiene a Dios en usted. Y a veces lo hacemos tan chiquito. No sé, bueno, mi mamá suele decir, mi Diosito. No es un Diosito, es un Dios grandísimo. Y está dentro de usted. Es un Dios poderoso. Es un Dios que sabe sus pensamientos antes de que usted hable. Sabe sus necesidades. Sabe sus preocupaciones. Sabe sus angustias. Sus enfermedades. Él lo conoce. Él vive en usted. Puede ser veces que usted piensa que nadie lo está viendo, nadie está con usted. Todo eso. Pero no es cierto. El Espíritu de Dios está en usted. Amén. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Dejando el Espíritu en usted. La promesa de Dios se recibe por la fe. Aquí está. Vamos a leer del 13 en adelante. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibieron la promesa del Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera mente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. O sea, más claro, yo no sé cómo explicarlo. ¿Qué es la diferencia entre la fe y la ley? Simple. La ley no te salva, te enseña que eres malo y que Dios es bueno. Y que tú no puedes tener comunión con Dios hasta que tú hagas algo, que sacrifiques, te justifiques y entonces puedes estar en paz con Dios. ¿Qué es la fe? Creer en Jesucristo, que Jesucristo murió en una cruz por ti y que Él ganó tu salvación. Nada que tú puedas hacer puede hacerte salvo. No hay ninguna cosa. No hay ninguna cosa fuera de Jesús que te va a dar salvación eterna, que te va a dar vida y entrada al reino de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Necesitamos entender esas dos diferencias porque es muy importante para la iglesia del día de hoy. No son nuestros hechos los que nos hacen salvo. No son nuestros hechos los que se ganan el amor de Dios para con nosotros. Nosotros no podemos hacer ni dejar de hacer para que Dios nos ame. No son nuestros hechos los que nos van a dar la entrada al cielo. No lo son. Es la fe que usted tiene en Jesucristo y la manera en que usted vive por esa fe. Mientras usted tenga vida, hay una grande esperanza. Y es que usted recuerde que el Redentor vive y que usted tiene salvación por medio de Jesús. Cuando usted muere, no importa cuántas veladoras, no importa cuántos rosarios, no importa qué usted haga si la persona ya murió. La persona murió y no queda más que juicio para ella. Necesitamos entender esto. No importa cuán bueno usted se crea, más bueno que el pan, que las galletas Marías, usted no puede ganarse el cielo. Necesita a Jesucristo. Necesita un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que puede llevarlo al cielo. Nada más. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Responder a la fe que Él ya le dio. O sea, ni siquiera es su fe. Es la fe que Dios le ha dado. Los Gálatas estaban tan confundidos porque sonaba bonito y sonaba de cierta manera bien, que la ley era algo bueno y sí lo es. Y sí lo es. La ley es buena para mostrar que nosotros somos incapaces de agradar a Dios por nuestras propias obras. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, es que nosotros podemos decirte Padre, porque es la única manera, Señor, que nosotros podemos acercarnos a ti. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para que tú nos ames más, nos dejes de amar, Señor, o simplemente te olvides de nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por permanecer fiel. Gracias porque tu amor no cambia, Señor, porque no importa dónde estemos, dónde vayamos, Señor, tu presencia va con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, que nos redarguye, que nos alienta, que nos levanta, Señor. Gracias, Señor, porque a veces pensamos que se ha ido, pero sabemos que tú eres fiel y que has dicho que permanecerás con nosotros hasta el fin de los siglos, Señor. Y sabemos que tu presencia está con nosotros, va donde nosotros vamos. Señor, nos levanta cada mañana, nos da fuerza, Señor, para ir a nuestros trabajos y nos ayuda a entender tu palabra hoy, Señor. Tu palabra que nos dice, Señor, que no es porque nosotros, pero es por ti. Señor, guárdanos, Señor, de algún día, Señor, orgullecernos de nosotros mismos y decir que nosotros somos, Señor, los que hacemos algo. Guárdanos de eso, Señor. Toda la gloria y toda la honra la lleves tú en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.